Algunos estudios han mostrado proporciones de bacteremia con recuentos menores a 10 unidades formadoras de colonia, es decir, entre un 23 a 69% de los lactantes niños. En forma interesante, Kellogg reportó 60% de los casos tienen carga bacteriana baja y 23% menor de una colonia. Por lo tanto, el volumen de sangre necesaria es importante. Debemos recordar que cada mililitro adicional de sangre extraída aumenta la detección bacteriana hasta un 4%. Y la incidencia de bacteremia de bajo nivel en pacientes pediátricos es más común de lo que se ha reportado inicialmente. Este, Entonces, como pueden ver acá, 0,5 mililitros, y si tengo un conteo de menos de 3 colonias que hemos visto que puede producirse un grupo importante de neonatos, solamente voy a aislar en el 63%. En cambio, si yo ahí tengo 1 mililitro, voy a recolectar hasta un 95%. De ahí que el mínimo volumen necesario de sangre en estos casos va a ser 1 mililitro para un neonato. Recordando, sin embargo, si lo que quiero aislar es un hongo, en realidad 1 mililitro podría ser insuficiente y por eso es que debemos tener en cuenta que si mi sospecha es hongos, debería tratar de sacar más de 1 mililitro porque es la forma en la cual yo puedo aislar la cándida. En general, a manera de resumen, podemos decir que los neonatos podrían extraerse 1 mililitro, pero conforme sube el peso del paciente, debemos recordar que 1 mililitro puede ser insuficiente. De tal manera que si un niño pesa entre 5 y 10 kilos, el volumen total es 2 mililitros. Si el niño pesa entre 10 y 20 kilos, el volumen total es 6 mililitros y a partir de 10 kilos se recomienda que saques 2 frascos de hemocultivo. Y fíjense, si el paciente pesa hasta 40 kilos o más de 40, el volumen necesario es 20 mililitros. Y lo que usualmente hacemos es mandar un volumen insuficiente. Como mnemotecnia podemos decir que si el niño pesa 5, 12 cc, si el niño pesa 10, 5 cc, si el niño pesa 20, 10 cc, si el niño pesa menos de 40, 20 cc, es decir, la mitad. Y a partir de los 10 kilos se recomienda 2 frascos, porque esa es la forma en que podemos tener más posibilidades de aislar el germen. Sin perder que la proporción de sangre versus el medio debe respetar 1 en 5 y 1 en 10. Porque si yo no respeto esta diferencia, no inhibitorias. Pero como se sabe, en niños prematuros, en niños neonatos, sacar 1 mililitro o 2 mililitros puede ser muy difícil y por eso actualmente existen otros cultivos tipo microcultivos en la cual puedo con microcultivos tener un rendimiento bien parecido a cuando se cultiva con volúmenes sanguíneos mayores. Y eso es una técnica que nos es muy útil para pacientes que son prematuros. El otro punto muy importante es si se debe cambiar la aguja
al momento de inocular la sangre en el frasco del cultivo. En forma interesante se ve que con cambio de aguja hay un 0,6% de contaminación de los cultivos y sin cambio de aguja un 2,2% de contaminación. Sin embargo, yo necesito hacer un cambio de 61 agujas para lograr este efecto mínimo. Sin embargo, el riesgo de y exposición a sangre de pacientes infectados con VIH por pinchazo en aguja o hepatitis B es alto, por lo cual se ve que la transmisión nosocomial del VIH en trabajadores de hospitales se ha asociado principalmente con lesiones por pinchazo de aguja. Y lo que tenemos en cuenta es que la óptima antisepsia de la piel probablemente sea el que tenga mayor impacto. Por lo tanto, ahora se recomienda no cambiar la aguja. Nosotros en el hospital tenemos estos 10 pasos de la toma de hemocultivo. El primer paso que debemos respetar es lavado de manos, 30 segundos. El segundo paso es asepsia de la piel durante 30 segundos. Si el niño es menor de 2 meses, usamos clorexidina acuosa. Si el niño es mayor de 2 meses, clorexidina alcohólica. El tercer paso es en este momento en que se hace la desinfección de los tapones. En este momento se hace la desinfección de los tapones y se deja secar. Fíjense el momento en que estamos haciendo la desinfección de los tapones. No es en el momento en que yo voy a pinchar. Y el cuarto paso es, ahora sí, habiendo respetado esos pasos, viene el lavado de manos y te calzas guantes estériles, porque debemos recordar que la toma de hemocultivos es un proceso de asepsia. Y ahora sí, una vez que se ha hecho el lavado de manos y se ha calzado los guantes, viene la punción y venopunción arterial. Se retira la aguja, se coloca la gasa estéril sin hacer contacto con la aguja. El sexto paso es, recién en este momento se inocula los frascos con el hemocultivo. Viene luego el lavado de manos, desechar punzocortantes y guantes, roturar los frascos, datos del paciente, fecha y hora de extracción y nuevamente lavado de manos. Fíjense todos los momentos del lavado de mano que hemos hecho. El lavado de manos de 30 segundos es el primer momento. El segundo momento, el lavado de manos antes de calzarse el guante, que es bien importante. El lavado de manos después de que se desechan los punzocortantes y el lavado de manos luego de que se retiran los pacientes. Pero nuevamente, lavado de manos, asepsia de la piel, desinfectar los tapones, colocarse, se hace un lavado de manos y se calzan los guantes, recién viene la punción, se coloca la gasa estéril sin contacto con la aguja, se retira la aguja, se inocula en el frasco de hemocultivo, viene el lavado de manos, se rotura los frascos y luego lavado de manos llevando la muestra al cultivo. ¿Qué no se debe hacer? Nunca se debe tomar un hemocultivo de esta forma. Como ustedes han visto, hasta el 25% de hemocultivos, si se toman en forma inadecuada, van a ser falsos contaminantes. Y los contaminantes van a ser usualmente gérmenes gram positivos que el 50% de veces van a ser resistentes a la vancomicina. Entonces yo voy a tener un niño, perdón, a la oxacilina y le voy a tener que dar vancomicina. Entonces yo voy a tener un niño que por un falso hemocultivo yo le estoy dando vancomicina. Entonces, desinfección instantes previo a la colocación, eso es algo que no debo hacer, como ya estamos manifestando, pero es una práctica muy frecuente. ¿Qué no hacer? Es no respetar los 30 segundos. Y fíjense, esto tampoco se debe hacer porque así se contamina y se envía al cultivo. Luego, una parte muy importante es el transporte. La temperatura ambiental no debe exponerse a la luz solar directa
y se debe colocar en el incubador lo más rápido posible. Se recomienda que el intervalo entre la recolección de sangre y la entrada de los frascos a un sistema de hemocultivo automatizado no debe ser mayor de a 2 o 4 horas. Los frascos con su debida identificación deben transportarse inmediatamente. Deben mantenerse a temperatura ambiente durante cortos periodos, nunca separados más de 18 horas. Y recordar que los hemocultivos nunca se refrigeran. Fíjense el impacto en el tiempo que transcurre entre la extracción de la sangre hasta su inoculación. La capacidad de aislar un cultivo disminuye en 0,33% por cada hora que se demora en incubar la muestra. Entonces, no solo es el proceso de hacer una buena toma, respetar los estándares del momento de la toma, sino que inmediatamente se tenga la muestra, también esta debe ser enviada para el cultivo inmediatamente. Luego viene la fase analítica y la fase posanalítica. Entonces, solamente para recordar, en la fase preanalítica, ante la sospecha clínica, tú puedes, antes de iniciar un antibiótico, debes solicitar los hemocultivos. El muestreo debe ser en forma adecuada. No se olviden que el volumen es muy importante y que como regla de Motén estamos diciendo, si el chiquito pesa 5, sácale 2,5. Si el chiquito pesa 10, sácale 5. Si el chiquito pesa 20, sácale 10 centímetros. Pero respetando todos los pasos y respetando también el transporte. Luego viene la fase analítica. La fase analítica hay varias formas dependiendo del laboratorio, y luego la fase post-analítica. En la fase analítica hay el hemocultivo manual y el automatizado. Se sabe actualmente que el automatizado te da mejores estándares de recuperación. Recordemos que los hemocultivos en la fase analítica, la detección del crecimiento de los frascos de hemocultivo manual depende de los cambios visibles en el caldo, como la turbidez, la hemólisis, la producción de gas. Eso requiere un ojo entrenado. Por otro lado, la adición de resinas o carbón que mejoran los medios puede crear una turbidez en el caldo cultivo que puede comprometer la detección visual del crecimiento bacteriano. Por eso es que ahora se prefiere que los hemocultivos sean automatizados, y al final invertir en cultivos automatizados va a ser una buena inversión. Miren, si comparamos el sistema convencional, en el aislamiento en menos de 24 horas en un 28%, en cambio, el aislamiento en menos de 24 horas en un sistema Bacter, 57%, y si hacemos ya las 48 horas, el sistema Bacter te va a detectar principal más rápido. Entonces, el sistema automático tiende a ser superior en el rendimiento que el convencional. Y recién en este momento se hace la interpretación, porque si no vamos a hacer un tratamiento inadecuado por hemocultivos falsos. Según el microorganismo, ¿qué microorganismos casi siempre predicen una verdadera infección del torrente sanguíneo? Estafilococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterobacterias, Pseudomonas, Cándida, casi siempre predicen una verdadera infección. Sin embargo, enterococo, estreptococo, estafilococo coagulasa negativo, como hemos visto, hasta un 25% de veces, es un falso positivo. Por eso es que cuando tú quieres determinar que efectivamente es el estafilococo coagulasa negativo es el verdadero infectante, tienes que tener 2 hemocultivos positivos para estafilococo coagulasa negativo. Y casi siempre representan contaminación con Enterobacterium y Propionibacterium, y eso sí hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se interpretan los hemocultivos? Fíjense en la raya continua los patógenos y en la raya entrecortada los contaminantes. Y vemos claramente que cuando es un verdadero patógeno, la línea continua, rápidamente vamos a tener crecimiento. En general, a las 36 horas ya voy a tener
el 85% de cultivos positivos crecen a las 36 horas y a las 48 horas crece el 95%. Entonces es bien, bien importante porque eso nos permite, si yo tengo un paciente que le he tomado por una sospecha un cultivo y a las 48 horas me sale negativo y la evolución clínica del paciente es muy buena, eso nos permite suspender los antibióticos y hacer uso adecuado de los mismos. En forma interesante, cuando uno ve los cons y las otras bacterias, uno ve que los cons tienen una disminución en la velocidad de crecimiento cuando comparamos con otros patógenos. Resaltar el hecho que las bacterias a las 48 horas, en un 98% de veces crecen dentro de las 48 horas. Si crece al tercer, cuarto, quinto día, podría estar sospechando de que puede ser un contaminante. Y como les digo, si yo a las 48 horas tengo que cultivo negativo, estoy hablando de un cultivo bien tomado, es decir, si un paciente tiene 10 kilos, le he tomado 5 cc de cultivo eh, y el paciente evoluciona bien, eso me da pie a poder suspender antibióticos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, es el famoso time out, que significa que si los cultivos son negativos a las 48 horas y el paciente tiene buena evolución, suspendemos los antibióticos y eso nos ha hecho acortar muchísimo el uso de antibióticos y no ha aumentado la mortalidad ni las complicaciones. ¿Qué más debemos hacer? Indicadores de calidad de los hemocultivos. Recordemos nuevamente que este es todo un proceso que consta de una fase preanalítica, una fase analítica y una fase posanalítica. La fase preanalítica puede contaminar mucho los hemocultivos y ese es un indicador que debo ver. ¿Cuántos de mis hemocultivos están contaminados? ¿Cuántas de las botellas del hemocultivo tienen un buen volumen? Tasa de cultivos únicos. La idea es que habíamos dicho que ojalá nuestros pacientes tengan 12 hemocultivos. O sea, cada paciente antes de iniciar el antibiótico debería tener un set de hemocultivos. Si un set de hemocultivos son 12 hemocultivos. Y si yo tengo la posibilidad de que mi infección sea por un anaerobio, por ejemplo, una catástrofe abdominal, un frasco debe ser de cultivo aerobio y un frasco de cultivo anaerobio. Como concepto, me gustaría dejar que cada cultivo debe tener, que cada set de cultivo debería tener dos hemocultivos. Debo vigilar en la fase analítica que hay una concordancia entre la tinción GRAN y la historia con la identificación final. Debe haber un buen control de calidad externo. Y en la fase posanalítica debería ver qué tan rápido se informa a las UCIs el aviso de los resultados de la tinción. Por ejemplo, si ya tengo un laboratorio confiable, así la toma muy confiable y he tomado a un paciente, he decidido, porque no sea al inicio, una terapia empírica de vancomicina, más una ceftazidima, por ejemplo, si me dice está creciendo un gran positivo, podría suspender la terapia para gran negativos. Si todavía no estoy muy seguro, bueno, espero a que se reporte el resultado, pero eso me permite el tener un aviso rápido de lo que está creciendo, me permite racionalizar también el uso de antibióticos. Bueno, entonces eso es lo que les quería comentar con respecto a la toma de hemocultivos. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay muchas preguntas, muchísimas gracias.
Hola, doctor, ¿me escucha? Hola, doctor Roger, ¿me escucha? Doctor, doctor Roger, ¿escucha la intervención? Aló, sí, 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 dígame. Está mejor, le siento muy entrecortado la llamada, qué pena, me da mucha pena, pero sí, sí, por rato sí escucho, sí. Doctor Roger, buenas tardes. Le habla el doctor Gastelo, neonatólogo del Hospital Regional. ¿Me escucha? Hola, doctor, qué gusto, mucho gusto. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor, bastante clara y sé que nos va a servir acá para poder plantear nuevos cambios. Y quería hacerle una consulta antes de pasar a la, a la siguiente ponencia. Y bueno, mientras van haciendo también sus preguntas por Zoom, los que están en línea. Lo que pasa es que habíamos visto que algunos hemocultivos de sepsis temprana salían con los reportes estafilococo coagulasa negativos, bastantes. Inclusive por ahí había visto reportes o estudios en otros países, o inclusive acá que tenían un buen porcentaje de estafilococo coagulasa negativo. Ahora, no sé cómo catalogar ellos, si es que la mayoría son, deberíamos plantearlo como contaminantes o en verdad si hay una alta incidencia de este patógeno últimamente. Como, como te manifesté, lo más importante acá es que se tome un buen hemocultivo. Si mi hemocultivo es tomado en forma adecuada y yo siempre he vigilado los procesos, porque esto es una vigilancia de procesos, eso es la experiencia que tenemos en una entidad, es que cuando enseñamos a las personas que toman los hemocultivos, se les enseña, se les toma un test, los doctores, los técnicos resuelven el test adecuadamente, pero cuando se les hace un seguimiento, no respetan los 10 pasos de la toma de motivos que hemos estado manifestando. No respetan. Respetan un 40%, un 30%, y un punto muy importante es el lavado de manos. Entonces, no es solo que verifiquemos que el personal que toma el cultivo sepa, sino que lo haga. Y cada cierto tiempo mi sistema debería verificar con checklist que efectivamente se está realizando bien los hemocultivos. Entonces, el saber que en mi institución se toman bien los hemocultivos ya es un golazo. ¿Por qué? Porque eso me permite comenzar a creer más en mis hemocultivos. Sin embargo, lo que estaba mencionando es que cuando uno tiene coagulasa negativo, en realidad para que tú lo consideres positivo, deberías tener el aislamiento de dos cultivos positivos por coagulasa negativo para que realmente consideres que el agente causante es el coagulasa negativo, porque si no, vas a tener un uso mira, los hospitales tienen que no hacen control de calidad, tienen en el mejor de los casos 40% de coagulasa negativos, pero otros hospitales tienen 60% de coagulasa negativos. Eso es un trabajo que hemos hecho y cuando en realidad solamente el 15% son verdaderos, eh, eh, verdaderos agentes en neonatos o en inmunosuprimidos, porque cuando el niño ya tiene mayor edad, ese estafilococo coagulasa negativo va a ser con mucho menor frecuencia una verdadera infección. Entonces, ¿yo qué puedo hacer de primera intención? Agarro mi laboratorio y si mi laboratorio me está informando en neonatos, por ejemplo, que el 40% de mis gérmenes aislados son coagulasa negativo, ya sé, sí o sí, ya sé que mi laboratorio o yo en el proceso Sí, lo ven en la foto. tengo que perfeccionar mi toma porque definitivamente mis cultivos están falsamente positivos. Y ya sé ya eso, ya sé. Entonces es bien importante que la primera acción que ustedes deban hacer es, a ver,
Mi laboratorio, ¿cuántos coagulasa negativos, estafilococos coagulasa negativos me está reportando? Me reporta 40%, 30%, 60%. Ya, yo sé que está mal el proceso, con seguridad. Entonces, estandarizo mis procesos, mejoro mis procesos, vigilo que se hagan en forma adecuada y vas a ver cómo cae tremendamente. Pero volviendo a tu pregunta, asumiendo que tú has tomado súper bien la estafilococo activo, en realidad tú necesitas dos aislamientos de coagulasa negativo para que tú digas si efectivamente esa infección, ese germen aislado es el que está causando la infección en mi paciente. Y esto es muy relevante. ¿Ah? Y encima lo he contaminado. Me va a salir coagulasa negativo, pero quizás mi pacientito tiene una infograma y yo falsamente le comienzo a dar vancomicina cuando mi paciente tiene una infección por un gran negativo, solamente por un hemocutivo mal tomado. Entonces, eso es un dato no menor, ¿no? No sé si responde a tu pregunta. Muchas Ay, a la gracias, cámara, doctor. doctor, a la cámara que se está enfocando. Muchas gracias, doctor. Sí, está claro. No sé si hay alguna pregunta. No, no hay en el chat, no hay. Continuaríamos, doctor Roy, con la siguiente. Muy bien. Control de infecciones a Siento que control. el audio está muy interferido, pucha, que me da mucha pena, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner la otra presentación, una presentación que me parece muy relevante. No sé, a ver, un ratito, por favor. Me avisan si pueden, si se, se- por favor, ¿se puede ver la pantalla Ahora sí, doctor. y se puede escuchar ¿se puede escuchar? Sí, sí se escucha. Perfecto. Sobre la prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud. Las infecciones de la atención en salud representan un problema de salud pública en el mundo. 5 millones de casos anuales, 16 millones de días adicionales de estancia hospitalaria y afecta entre el 9 y 37% de pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. En Latinoamérica, el 15% de pacientes hospitalizados tienen una infección asociada a la atención en salud y, como vemos, representa un gasto enorme al erario nacional. Por lo tanto, hablar sobre prevención y control de infecciones será fundamental. Para ello, debemos establecer una estrategia articulada de trabajo en equipo con tres pilares fundamentales: el programa de control de infecciones, el programa de optimización de antibióticos y la optimización del diagnóstico. Para ello, debemos tener apoyo institucional, debemos garantizar una educación continua y establecer una cultura de seguridad. Cuando uno establece la optimización del diagnóstico y el programa de optimización de antibióticos, va a lograr una disminución de la presión de uso de antibióticos. Y cuando establecemos el programa de control de infecciones, vamos a disminuir la transmisión de gérmenes, lo que a su vez va a llevar a un menor uso de antibióticos. Vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Nos referiremos al programa de control de infecciones. Cuando uno establece un programa de control de infecciones, debemos tener en cuenta estos aspectos fundamentales.
que debemos establecer una adecuada higiene de manos, una adecuada vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud, y para ello una estrategia importante es la implementación de los bundles por personal entrenado. Debemos tener claro lo que significa la higiene hospitalaria y la higiene de equipos médicos, las medidas de aislamiento, y debemos establecer procedimientos y uso de dispositivos en forma segura. Que con respecto a la higiene de manos, ustedes saben que es la medida fundamental y para ello es muy importante una adecuada técnica y muy importante también respetar los 5 momentos de lavado de manos: antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del contacto de fluidos y secreciones, después del contacto del paciente y no olvidar después del contacto con el entorno del paciente. Cuando uno hace supervisión, nos damos cuenta que el 5.º momento es el momento que menos logramos implementar. Y con respecto a la técnica, el déficit mayor es en el tiempo de lavado de manos, que en general suele ser 11-12 segundos, cuando sabemos que debemos tener alrededor de 30 segundos para que este lavado de manos sea efectivo. No olvidar que las manos deben estar siempre limpias, sin relojes, sin anillos, y que hay áreas que se suelen lavar mal, justo el pulgar, esta zona del pulpejo, los entrededos, que lo tenemos que tener muy presente. La otra medida es la implementación de los bundles. ¿Qué son los bundles? Es una manera estructurada de mejorar los procesos de atención y los resultados del paciente. Es un conjunto pequeño y directo de prácticas basadas en evidencia que han demostrado mejorar los resultados en el control de infecciones. Los bundles son elementos independientes. El bundle se utiliza en una población definida, en un ámbito definido. Debe ser diseñado por un equipo multidisciplinario empoderado. Se debe medir la adherencia a un bundle utilizando el criterio de todo o nada. Y el objetivo de cumplimiento debe ser mayor al del 95%. Veamos los bundles más utilizados. Este bundle es sobre la prevención de infección asociada a catéter urinario. Y los elementos que se usan principalmente son higiene de manos con técnica aséptica, es valorar diariamente la permanencia del catéter, mantener el circuito cerrado, mantener la bolsa colectora por debajo de la altura de la vejiga y verificar que el catéter urinario permanente esté fijado correctamente. ¿Cuáles son los elementos que usualmente se usan para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica? Higiene de manos, elevación de la cabecera de 30 a 45 grados en niños y 15 a 30 en neonatos. Higiene oral, usualmente con clorexidina, aspiración a demanda de las secreciones y otra vez valoración diaria de la posibilidad del retiro de sedación con el fin de retirar al paciente del ventilador mecánico. Con respecto a la prevención de infecciones asociadas a catéter, este bundle considera higiene de manos con técnica aséptica, uso de conector sin aguja y cambio del dispositivo asépticamente cada 96 horas, uso de guantes estériles al manipular el conector, evaluar siempre diariamente el cambio de apósito, si es que está sucio, si está húmedo, usar guantes estériles con cada cambio de apósito, cambiar las líneas intravenosas cada 48 a 72 horas y evaluar diariamente el retiro del catéter venoso central. Fíjese, en todos los bundles hay elementos importantes, pero los más importantes a tener en cuenta es higiene de manos. Y el segundo es
verificar la permanencia del ventilador mecánico, verificar la pertinencia de la permanencia del catéter. Por eso la pregunta que uno se hace diariamente es, ¿puedo retirar el catéter? ¿Puedo retirarle de ventilación mecánica? ¿Cómo se diseña un bundle? Bueno, establece elementos de cuidado y establece observaciones. Como ejemplo, veamos este bundle de infección urinaria, para el cual se considera estos elementos de cuidado: higiene de manos, retiro del catéter urinario, circuito cerrado y bolsa debajo de la vejiga. Fíjense, se tienen las observaciones y en la observación 1, por ejemplo, no se tiene la precaución del retiro diario del catéter. No nos hacemos esa pregunta. Por lo tanto, esa observación se considera 0. Para este ejemplo, solamente se respeta en las observaciones, en la observación 3 y 5, se ve el cumplimiento de estos 4 elementos y por lo tanto se pone un check solamente a estas 2 observaciones. Como de estas 5 observaciones solo se cumplen en su totalidad en 2, la adherencia a este bundle se califica como 40%. Por lo tanto, estamos lejos de alcanzar la meta del 95%. Ahora veamos otro elemento del control de infecciones, que es la higiene hospitalaria. Debemos tener un protocolo de desinfección y limpieza de instrumental y equipos de procedimiento. Debemos tener un protocolo de limpieza y desinfección de camas y áreas de hospitalización, un protocolo de traslado del paciente, un protocolo, repito, de eliminación de residuos. Ojalá se pueda hacer un uso individualizado de instrumental de diagnóstico, de instrumental de examen para el paciente. Otro elemento es las medidas de aislamiento en las infecciones asociadas a la atención en salud. Para ello, será importante hablar de la cadena de transmisión de las infecciones. Tenemos un reservorio y tenemos un huésped. Y el agente va a tener varios tipos de vías de transmisión que debemos tener en consideración. Tenemos así que en esta lámina podemos observar que el reservorio puede ser el paciente o un ventilador mecánico y el huésped, el personal de salud. Sin embargo, debemos considerar que esta vía es bidireccional, es decir, el personal de salud puede constituir el reservorio y el huésped puede ser el paciente. ¿Cuáles son las principales vías de transmisión? La transmisión por gotas, por aerosol, por contacto indirecto y contacto directo. Mientras más grande es una partícula, vamos a tener una transmisión por gotas, y mientras más pequeña va a ser una transmisión por aerosoles. Esta gráfica es súper importante y nos referiremos a ella. Fíjense el tiempo que puede permanecer las gotas y los aerosoles. Si yo tengo una gota de 100 micras, voy a permanecer 5 segundos en el aire. Si tengo una de 5, 33 minutos. Y fíjense si la partícula es de una micra, va a permanecer 12 horas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento que hago aislamiento. ¿Qué es el aislamiento por gotas? ¿Cómo es? Debemos recordar que las gotas no permanecen por mucho tiempo y suelen recorrer distancias menores a 1 metro. Por eso, la distancia mínima es 1 metro. Sin embargo, debemos recordar que cuando el paciente estornuda muy fuerte, tose muy fuerte, las gotas pueden viajar hasta 1.8 metros. Por lo tanto, la distancia ideal que debe haber entre pacientes es 2 metros.
¿Quiénes deben ser aislados? Pacientes con meningitis, neumonía grave, tosferina, influenza. En general, pacientes con virus respiratorios van a transmitir a través de gotas. ¿Qué precauciones debo tener para disminuir el riesgo de transmisión por gotas? Higiene de manos y mascarilla quirúrgica. Sí, es cierto que cuando estoy expuesto a las secreciones, voy a tener que usar además guantes. Siempre visitas restringidas cuando tenga este paciente. ¿Qué hay con respecto a la transmisión por aerosol? Debemos recordar que estas partículas pueden permanecer en el aire por mucho más tiempo y pueden transportarse por corrientes de aire. No olvidar que algunos procedimientos generan aerosol, como la nebulización, la broncoscopía, oxigenoterapia con flujo alto, intubación, etc. ¿Quiénes deben ser aislados? Principalmente los pacientes con tuberculosis pulmonar y laríngea, pacientes que tengan varicela, pacientes con sarampión, en algunos casos pacientes con SARS. La mnemotecnia para recordar cuándo debo proceder a este aislamiento es: me voy saltando. M de Mycobacterium, B de varicela y S de sarampión. ¿Qué precauciones debo tener para la transmisión por aerosol? Siempre usar máscara N95, higiene de manos, ojalá pueda tener un aislamiento con presión negativa y obviamente las visitas deben estar restringidas. Con respecto a la transmisión por contacto, estas se producen al tocar al paciente y a su entorno. Recordar que estos gérmenes pueden permanecer en la superficie por mucho tiempo y pueden transportarse por las manos. No es necesario que el contacto sea tan estrecho para el contagio. ¿Quiénes deben ser aislados? Los pacientes que tienen Staphylococcus aureus meticilino resistente, pacientes con gran negativo resistentes a carbapenems, o según evaluación de infectología y epidemiología. Por ejemplo, hay gérmenes muy importantes como Acinetobacter, terceras multiresistentes, Pseudomonas. Clostridium difficile, Enterococo, vancomicina resistente, tienen indicación de aislamiento por contacto. ¿Y cuáles son las precauciones que debemos tomar en consideración? Higiene de manos, uso de guantes, basas desechables, material clínico de uso individual y visitas restringidas. En cuando uno aísla a un paciente, es muy importante tener estas iconografías que se coloquen en la cama del paciente, colocando a su vez los elementos básicos a respetar, ¿no? Uso de mandil, uso de guantes, higiene de manos, porque esta medida nos pone en alerta. ¿Qué cuidados debemos tener? Cuando un aislamiento de contacto, debemos recordar que no es solamente el paciente que está en aislamiento, es todo el sistema, es la unidad del paciente. Otra medida es los procedimientos seguros. Debemos tener planificado y con protocolos cada uno de los procedimientos en los pacientes para que esto sea seguro. Procedimientos quirúrgicos, procedimientos como colocación de catéteres, procedimientos como colocación de hemoderivados, etc. Una vez que hemos visto el programa de control de infecciones rápidamente, obviamente, vamos a hablar del programa de optimización de antibióticos que ustedes ya lo han visto durante todas las charlas, y nos vamos a referir a dos puntos principales. Se pueden implementar muchas medidas, pero las medidas que siempre se van a utilizar es las medidas restrictivas
con medicamentos autorizados por un grupo de médicos o el grupo de infectología. Y siempre recordar los 5 momentos de la prescripción de antibióticos. Veamos los momentos. Cuando uno va a usar un antibiótico, siempre debe hacerse la siguiente pregunta. ¿El paciente realmente presenta una infección? ¿Tiene una alta probabilidad de requerir un tratamiento antibiótico? Si es así, bueno, voy a solicitar cultivos antes del inicio de antibióticos, porque esto me va a permitir dar un tratamiento dirigido. Inicialmente voy a tener un uso empírico de antimicrobiano, pero que va a estar basado en el mapa microbiológico de la entidad. Por eso es importante que cada institución lo tenga. Y desde el primer momento vamos a planificar la duración del tratamiento. Una vez que se ha establecido el tratamiento, tengo que hacer preguntas. ¿Puedo suspender el antibiótico? Por ejemplo, mi paciente ha evolucionado muy bien, encuentro que hay una mejor causa que explique los hallazgos de mi paciente y perfectamente puedo suspender los antibióticos. Otra pregunta que debo hacerme en este momento es, ¿debo desescalar el tratamiento? ¿Ya tengo un germen sensible a un solo medicamento, por ejemplo? ¿Puedo cambiar de intravenoso a vía oral? Son preguntas que debo hacerme porque eso va a permitir un uso óptimo de los antibióticos. Y el quinto momento es, ¿la duración planificada del antibiótico es adecuada? ¿Puedo acortar el tratamiento o debo prolongar el tratamiento? ¿Puedo suspender el tratamiento? Son elementos que siempre debo considerar. Y ahora vamos a ver rápidamente lo que es la optimización del diagnóstico. Siempre debo establecer un diagnóstico diferencial a esa supuesta infección. Por ejemplo, hay pacientes con síndrome de abstinencia que están con fiebre y esa fiebre, por lo tanto, no significa infección. Un paciente recientemente operado puede hacer fiebre y no significa infección. Una hemorragia intraventricular, acidosis metabólica, trastornos hidroelectrolíticos pueden explicar los hallazgos del paciente sin que signifiquen una infección. Debemos a su vez tener una correcta interpretación de los cultivos. Siempre se debe tener en cuenta las 3 fases de interpretación de un cultivo. ¿Cuáles son esas 3 fases? Cuando uno recibe en realidad un reporte, es la última fase. Debemos tener en cuenta que antes de este reporte hubo una fase preanalítica, una fase analítica, que son muy importantes para considerar. Desde que se sospechó clínicamente al paciente, desde la forma en que se solicitó, desde el tipo de muestreo, la inoculación que se hizo, el transporte que se hizo, cómo se manejó los cultivos, son importantes para ver si hacemos caso a este reporte o no, porque si no tenemos en consideración estos otros elementos, probablemente estemos tratando falsamente por infecciones que no tiene nuestro paciente. Entonces, como parte de la optimización del diagnóstico, además debemos hacer un uso correcto de los 3 diagnósticos. Debemos tener una correcta interpretación de las pruebas diagnósticas. Debe prevalecer el juicio clínico, la historia clínica, el examen clínico, la evolución sobre los test de laboratorio. No podemos hospitalizar una PCR alta, no podemos hospitalizar un hemograma alto. Debemos ver de dónde procede el cultivo. ¿Procede de un sitio estéril? ¿Procede de un aspirado traqueal? Son elementos que siempre debemos considerar para un óptimo diagnóstico. Fíjense,
A manera de ejemplo, estos son los diagnósticos de sepsis temprana en unos centros de atención en Lima. Y mírense, esta clínica privada aísla 60% de sus aislamientos son coagulasa negativos, para esta 40% y para esta 43%. Cuando en realidad se espera que tengamos un aislamiento solamente del 15%, no del 40%, no del 60%. Significa que estamos tratando pacientes con hemocultivos falsos, con hemocultivos contaminados. ¿A qué conlleva el uso de hemocultivos contaminados? ¿Cuáles son las potenciales consecuencias? Innecesario uso de recursos de laboratorio, incremento en la duración de la hospitalización, el incremento en el uso de antibióticos, más efectos adversos, uso innecesario de otros estudios, de otros procedimientos, finalmente altos costos, finalmente menos camas, finalmente menos acceso para otros pacientes. Por lo tanto, hemos querido rápidamente señalar estos 10 pasos de un toma hemocultivo que hemos propuesto en nuestra institución. Fíjense, para una correcta toma de hemocultivos debemos respetar estos 10 pasos. Lavado de manos, 30 segundos. Asepsia de la piel durante 30 segundos. Clorexidina alcohólica en paciente mayor de 2 meses y clorexidina acuosa en menor de 2 meses. Fíjense, el tercer punto es desinfección de los tapones de los hemocultivos para dejar secar y dejar que el antiséptico usado comience a actuar. El cuarto punto es nuevamente lavado manos y calzarse guantes estériles. Recordemos que la toma de hemocultivo es una toma que debe hacerse en forma estéril. No es como tomar un hemograma, como tomar electrolitos. Eso es un punto muy importante. Tiene que tener esterilidad todo el proceso. Entonces, el cuarto punto, lavar manos, calzarse guantes estériles, venopunción para sacar la sangre, colocar una gasa estéril sin hacer contacto con la aguja, retirar la aguja. El séptimo paso, inocular los frascos con el hemocultivo sin cambiar la aguja, puesto que los efectos adversos o los accidentes relacionados a este cambio de aguja son mayores al supuesto beneficio que se tiene al cambiar la aguja. Nuevamente lavar manos, desechar los punzocortantes, desechar los guantes utilizados, rotular los frascos con datos del paciente, fecha y hora de extracción y nuevamente lavado de manos. Fíjense, hay momentos de lavado en cada uno de estas secuencias. Por lo tanto, el lavado de manos va a ser muy importante para que este hemocultivo realmente represente una verdadera infección. ¿Qué no hacer? No respetar el circuito cerrado. ¿Qué no hacer? Desinfección de las botellas instantes previo a la colocación del hemocultivo. Si hago esto, el alcohol puede esterilizar la zona y no puede ser. Respetar además el volumen importante. ¿Qué no hacer? La aguja o la gasa y el algodón están en contacto. ¿Qué no hacer? No respetar el tiempo requerido. Y como les repito, debemos respetar siempre un volumen que es aproximadamente el 1%, de tal manera que en neonatos se respeta un cc, en niños entre 5 y 10 kilos 2 cc, en niños entre 10 y 20 cc, que son el volumen necesario para tener éxito. Recordemos que se pide un set de cultivos y un set tiene 2 frascos de hemocultivo. En neonatos
por tener más carga bacteriana por mililitro de sangre, se requiere solamente un frasco, pero en los demás grupos etarios se va a requerir 2 frascos de hemocultivo para tener la posibilidad de aislar al germen. Todos estos puntos que hemos mencionado representan un cambio cultural personal, pero a su vez representan un cambio cultural institucional. Y me gusta poner este ejemplo de una institución de otro país, en la cual en su Balance Scorecard, que es una metodología de gestión estratégica para convertir una estrategia en un resultado, se tiene como elementos importantes de este Balance Score al paciente. Y así como se evalúa la satisfacción del paciente, se ve si el paciente tuvo infecciones globales asociadas a la atención de salud, si tuvo infecciones asociadas al catéter. Y fíjese, cuando se evalúan los procesos en esta institución, la adherencia de guías, el cumplimiento del BANDES y procedimientos y dispositivos seguros son elementos que se supervisan. Y el más importante es que cuando se evalúa a la persona, no solo se evalúa el desempeño, el clima laboral el que tiene, sino si la persona que trabaja para la institución se lava las manos, como una necesidad intrínseca para tener una buena evaluación, es que la persona se lave las manos. Si no se lava las manos, por más que sea una persona capacitada, por más que sea una persona que trabaje en equipo, pues constituye un peligro para la institución y por lo tanto será mal evaluado. Fíjese la importancia que se pone al lavado de manos. ¿Eso qué significa? Un cambio cultural en la institución. Este es una metodología que se tiene que tomar, como hemos venido repitiendo, en un global, respetar cada uno de estos 3 pilares que hemos estado mencionando. Este es un ejemplo que se usó para la disminución de infecciones asociadas a la atención de salud y disminución del consumo de antibióticos en la institución que trabajo. Para ello se estableció un equipo de trabajo, un equipo de educación, se estableció un cambio cultural y obviamente el reporte de infecciones asociadas a la atención de salud y el consumo de antibióticos. Esto como conductores primarios y como conductores secundarios, el liderazgo es muy importante. El comité de trabajo multidisciplinario también es muy importante. No olvidemos que la educación tiene que ser un programa continuo. El cambio cultural, si bien es cierto, es difícil, pero debe ser incentivado en forma diaria. Y además se debe hacer un reporte de lo que se viene trabajando para hacer ajustes y mejora continua. Fíjense los resultados luego de implementar todas estas medidas, ¿no? Una optimización del diagnóstico, un programa de control de infecciones y un programa de uso racional de antibióticos. Luego de un periodo, fíjense la disminución de las infecciones asociadas a catéter, casi un 40%. Miren este resultado maravilloso, neumonía 0 durante un año. Y fíjense, los últimos 6 meses, 0 de infecciones urinarias asociadas a catéter. Es decir, implementar estas medidas sí tienen un impacto. ¿A qué llevó todo esto? A una disminución de uso de meropenem, una caída dramática, como pueden ver en la gráfica, una disminución del uso de vancomicina en forma importante, como también se puede ver en la gráfica. Entonces, que el trabajo casi sin límites que ustedes realizan en sus instituciones, de todo el equipo, personal de enfermería, personal técnico, que se traduce seguramente en grandes éxitos,
no se destruya por las infecciones. Implementemos estas medidas. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Me permití